Muy buenas tardes, querido instructor, quien les saluda David Farfán. Y el día de hoy voy a explicar la solución del entregable número 3 del área de matemáticas, ¿no? Empezamos. Se nos presenta una situación contextualizada, ¿no? En el que se nos dice que somos parte de la empresa LKM y nos pide resolver y sustentar los resultados obtenidos y las conclusiones, ¿no? Se nos presenta la siguiente situación, ¿no? En el que nos habla sobre las piezas mecanizadas, ¿no? Y su proceso de fabricación. Y aquí nos da una pieza mecanizada con sus medidas en milímetros, que aquí las tenemos. Y se nos pide hallar los siguientes datos, ¿no? ¿Cuál es el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada? ¿Cuál es el área total de la pieza mecanizada? Así como también se nos plantea el caso de que si duplicáramos las medidas, responde a las siguientes preguntas, ¿no? ¿En qué porcentaje aumenta el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada? O sea, el mismo procedimiento anterior, pero ahora vamos aquí a duplicar las medidas, ¿no? ¿Y en qué porcentaje aumenta el área total de la pieza mecanizada? Y sustentar nuestras respuestas, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar a resolver cada una de las situaciones que se nos plantea, ¿no? Comenzamos. La primera situación nos dice, ¿cuál es el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada? ¿No? Entonces tomamos la parte frontal de la pieza que se nos brindó anteriormente y copiamos los datos que nos proporcionan, ¿no? En esta parte vamos a hallar datos, estos datos de aquí que no nos dan y esto de aquí. Entonces, este 8 y este 2, ¿de dónde sale? Este 2 es un dato que ya se nos dio anteriormente y este 8 pues lo copiamos de acá porque están paralelos, ¿no? Lo que vamos a hallar es X. Entonces lo copiamos acá y nos da un polígono que tiene como base 2, 8 los catetos y X, que es la hipotenusa, lo que vamos a hallar, ¿no? A simple vista vamos a aplicar teorema de Pitágoras y resolviendo todo, pues, ¿no? Nos da como resultado 8.5. Ahora vamos con la siguiente parte, ¿no? Vamos con estos espacios de aquí que no nos da la información, ¿no? Entonces los fusionamos y obtenemos que el perímetro es igual a 2pi por radio, ¿no? Entonces efectuamos y nos da 25.12. Pero aquí lo vamos a dividir entre 2 porque recordemos que en el gráfico no está fusionado, sino que está a la mitad. ¿Ok? Entonces sería 12.56 cada lado, ¿sí? Ahora, el perímetro de la vista frontal. Aquí pues vamos a sumar todos los datos ya obtenidos y nos va a dar como resultado 117.62, ¿no? Que va a ser el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada. Bien, ahora continuamos con el caso 2 que nos pide. Ahora nos pide calcular el área total de la pieza mecanizada, ¿no? Eh, Aquí vamos a hacer casi igual que el anterior. Vamos a sacar ciertas figuras, ¿no? Para luego unir. En este caso vamos a sacar un cubo, un cilindro y un prisma trapezoidal, ¿no? Para luego los resultados efectuarlos bajo la fórmula del área total es igual al área del cubo menos la suma del área del cilindro y el prisma trapezoidal, ¿no? Bien, ahora vamos a hallar pues el área de cada figura y empezamos aquí con el cuadrado, ¿no? Nos da como lado 24 y como sabemos el área es 6 por L al cuadrado, ¿no? Entonces reemplazamos y nos da como resultado que el área del cuadrado es 3.456 milímetros cuadrados. Lo mismo hacemos con el cilindro, aquí nos da como dato que su radio es 4 y su altura 24. Reemplazamos y nos da como resultado 703.36 milímetros cuadrados, ¿no? Aquí en el prisma
también pues nos da datos como su base menor, base mayor, su largo, altura. Por lo tanto, el área del prisma sería el área lateral más dos veces el área base, ¿no? Reemplazamos y nos da como resultado que el área del prisma es 1292 milímetros cuadrados, ¿no? Entonces, pues aquí ya podemos aplicar la fórmula ya teniendo los datos obtenidos. Nos dice que el área total es igual al área del cubo menos la suma del área del cilindro y el área del prisma, ¿no? Reemplazamos y el área total es 1460.64 milímetros cuadrados, ¿no? Ese es el área total de la figura. Bien, ahora pasamos al punto 3, donde nos dice, se nos plantea el siguiente caso, ¿no? Si duplicamos las medidas, responde a las siguientes preguntas. ¿En qué porcentaje aumenta el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada, ¿no? Aquí básicamente vamos a hacer lo mismo que anteriormente, pero con la diferencia de que vamos a duplicar las medidas de la pieza, ¿no? Tenemos acá, obviamente aquí no va a ser 8, sino 16. Acá no va a ser 2, sino 4, ¿no? Porque lo estamos duplicando. Y obviamente el resultado que va a cambiar. Lo mismo vamos a hacer con la parte de acá, ¿no? Porque estamos duplicando. Ahora, volvemos a hacer la misma suma y ahora nos da como nuevo resultado 235.24 milímetros. Claro está. Entonces, ahora encontramos en cuánto ha variado la figura, ¿no? Tenemos que en el caso 1 nos arrojó como resultado 117.62, ¿no? Que equivalía al 100%. Ahora, cuando hemos duplicado las medidas, nos arrojó como resultado 235.24, que es el X%, ¿no? Entonces aquí a simple vista, más rapidito, aplicamos la regla de tres simples. Y la respuesta sería que aumentó, no pues, en un 200%. X equivaldría, perdón, al 200%. Entonces, ahora sí, restamos el 100% del caso 1 menos el 200% que fue del caso 2 y nos arroja que el perímetro aumentó en un 100%, ¿no? El perímetro del área frontal de la figura. Ahora tenemos el último caso, ¿no? También si duplicamos las medidas, ¿en qué porcentaje aumenta el área? Ahora es el área, ¿no? Aquí básicamente vamos a hacer lo mismo igual, ya no es 24, sino 48, ya no es 4, sino 8, ¿no? Aplicamos y nos da ahora como nuevo resultado que el área del cubo es 13.824 milímetros cuadrados, el área del cilindro es 2.813.44 milímetros cuadrados y el área del prisma que es 5.167.4 milímetros cuadrados, ¿no? Entonces, aquí volvemos a efectuar y nos da como resultado que el área total es 5.843.53 milímetros cuadrados, ¿no? Ese es el resultado del área total que nos da duplicando las medidas de la pieza mecanizada, ¿no? Ahora sí aplicamos nuevamente la regla de tres simples para ver en cuánto aumentó, lo que nos arroja como resultado que aumentó en un 300%, ¿no? Entonces podemos concluir que el área total de la pieza mecanizada aumentó en un 300%. Bueno, profesor, de esa manera concluyo mi exposición. Espero haya podido entender y haya sido de su agrado, ¿no?